Ya, bueno, entonces vamos a empezar con lo que es las integrales dobles. Bueno, vamos a empezar con esto, ¿ya? Y las integrales dobles no son tan complicadas, ¿verdad? Siempre y cuando sepa analizar los límites de integración que tengan estas dobles integrales. Ya en este caso, por ejemplo, lo que está aquí al medio, es como un sándwich, ¿verdad? Acá, esto. La diferencial de y aquí domina esta integral. Por tanto, la diferencial de x dominaría la integral que está afuera. Si esto fuera al revés, por ejemplo, que diferencial de x esté acá, entonces su integral estaría acá. ¿Ya? Eso siempre tengan en cuenta. Entonces, de acuerdo a este análisis, ya lo han debido hacer, ¿cuáles son los límites de integración de y? Porque esta integral le pertenece a esta diferencial, ¿verdad? Entonces dice que los límites de integración son desde 1 hasta 3. Y como aquí dice diferencial de y, es la variable que manda en esta integral. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que no sea y acá para mí es constante. Por tanto, este x al cuadrado es constante, ¿ya? Eso siempre tenganlo en cuenta. Ahora, acá habíamos dicho que la diferencial de x, sus límites de integración están aquí afuera, que son 0 y 2. Entonces, sus límites de integración son 0 y 2. Listo. Esto es muy importante saber siempre, los límites de integración. En este caso, los límites de integración son numéricos, son sencillos, pero no siempre me van a dar numéricos, me pueden dar como una función. Entonces, bueno, vamos a empezar con los que son numéricos. Listo. Entonces, empezamos a integrar. ¿Ya? Empezamos a integrar. Entonces, vamos a integrar. Entonces, empezamos a integrar y tenemos lo siguiente. 0, 2. X al cuadrado, como aquí todo depende de diferencial de y, x al cuadrado para mí es constante. Y se acuerdan que en una integral la constante espera la constante. Ya, espera la constante. Por tanto, lo único que tengo que hallar acá es la integral de y. ¿Y la integral de y acá es igual? Y al cuadrado sobre 2. ¿Ahí acabaría? No, es una integral definida, ¿verdad? Tiene límites de integración. Entonces dice que debo de evaluar desde el 1 hasta 3. Y listo. Antes de integrar esta diferencial de x, debo de evaluar este valor. Debe desaparecer la variable y también, por si acaso. ¿Ya? Debe desaparecer esta variable. Porque la variable final es x. Ya no debería haber aquí nada de x. Ya, listo. Entonces vamos a evaluar. Tenemos desde 0 hasta 2. Tengo acá x al cuadrado. ¿Cómo se evalúa esto? Primero, el límite superior. Reemplazo ese límite, digo 3 al cuadrado sobre 2. Y les resto a esta misma función, pero evaluado en 1. O sea, reemplazo 1 al cuadrado sobre 2. ¿Ya? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Listo. Como esto es numérico, entonces procedemos a resolverlo, ¿verdad? Acá, ¿cuánto voy a tener? Acá. Acá tengo 9, ¿verdad? 3 al cuadrado es 9. Esto es homogéneo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Que tienen el mismo denominador. Por tanto, dice que puedo restar directamente los numeradores. O sea, 9 menos 1. 9 menos 1, ¿qué es igual? 8. ¿Verdad? 8. 8. Y dice que vuelva a copiar el mismo denominador. Y como es constante esto, sale fuera de la integral. ¿Ya? Sale fuera de la integral. Por tanto, entonces vamos a tener esto. ¿Ya? Y lo que tenemos que evaluar va a ser x al cuadrado. Perdón. Acá lo había cambiado la variable a otra variable. Estamos con diferencial de x. Ya estamos con diferencial. Ya listo. Diferencial de x. Ya entonces tenemos diferencial de x. Acá podemos simplificar. Sí, tengo 4, tengo la mitad de 2, 1. Por tanto, 4. Y procedemos
4. ¿Ya? Listo. La integral de x al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Se le suma 1, ¿verdad? Se le suma 1, 2 más 1 va a ser 3. Por tanto, aquí voy a tener 3. Pero como tiene límites de integración, tengo que evaluar, ¿verdad? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta 2. ¿Listo? Tengo 4. Ahora lo mismo que hicimos acá, evaluamos. Esto de evaluar es muy importante, ¿ya? El valor de 2 primero tenemos que evaluar. Decimos entonces, evaluamos el valor de 2. ¿Ya? Listo. Ahora debo de evaluar el valor de 0. O sea, debo de colocar acá 0 al cubo sobre 3. Pero 0 al cubo, digo, 0 al cubo es 0, ¿verdad? Por tanto, 0 entre 3 va a ser 0. Por tanto, la integral, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 4 por 2 al cubo, ¿cuánto es? Es 8 sobre 3. Aquí me da 0, no pasa nada. Por tanto, la integral me va a salir 4 por 8, 32 tercios. Si hiciéramos un análisis bien exhaustivo de qué es esto, por ejemplo, las integrales dobles, cuando yo resuelvo una integral doble, esto es un área. ¿Ya? Esto es un área. Cuando tiene una función acá dentro de la integral, esta es como la altura. Ya, esto es como la altura. Entonces, al tener área por altura, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un volumen. Por tanto, esto, lo que hemos resuelto es un volumen. ¿Ya? Eso es la interpretación de esta integral doble. Cuando tiene una función acá, es lo que les decía, un volumen. Ahora, si no hay aquí nada, entonces es área. ¿Ya? Ya. Aquí vamos a hacer otra forma de resolver, pero debo de tener en cuenta lo siguiente. Dice que cuando los límites de las integrales son numéricos, o sea, aquí son numéricos, ¿verdad? Además, dice que esta función se puede partir en dos en sus respectivas variables. ¿A qué me refiero? Dice que yo tengo esta integral, ¿verdad? Desde 1 hasta 3. Y dice que yo puedo partir en dos, o sea, en un producto, o sea, una función que dependa de x por una función g que dependa de y. Por tanto, esto va a ser diferencial de y, diferencial de x. Dice que cuando esto se puede partir, como en este caso, porque claro, esto va a ser x al cuadrado, ¿verdad? Esta función va a ser x al cuadrado. Y esta función, ¿cuál va a ser? Y. ¿Se puede separar? Sí, se pueden separar por la multiplicación. Entonces, cuando son límites numéricos y cuando esto se puede separar, podemos hacer algo, bueno, podemos hacer lo siguiente. Dice que podemos esto convertirlo de esta manera. O sea, los límites de integración de x, ¿cuál es? 0 hasta 2. ¿Y cuál es la función que depende de x? Va a ser x al cuadrado. Y le colocamos diferencial de x por. Lo mismo, para y, sus límites de integración son de 1 hasta 3. Y la función g que depende de y va a ser y. Diferencial de y. Dice que lo puedo partir en integrales de una sola dimensión, o sea, integrales más de una sola variable, ¿verdad? Más así. Y, o sea, esta de la variable x por la variable y. Siempre y cuando estos se puedan separar y siempre y cuando estos sean límites numéricos. Por ejemplo, acá, esto, ¿se podrá separar esta función? ¿Qué tal si tengo una función aquí? ¿Se podrá separar esto? ¿Qué tal si yo tengo esta función? Imaginemos que esto ya es numérico, desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1, 0 hasta 2. Pregunta, ¿se podrá separar esto? ¿Podremos aplicar esto? En esta, ¿podremos aplicar? Sí.
¿En cuál? ¿En esta? ¿Se puede? En la primera, sí, yo creo. En esta. ¿En esta? No, ¿no? En esta No, sí podemos porque hay propiedades de bases y exponentes. Dice que misma base, sus exponentes se suman. Puedo aplicar esa propiedad y ya tengo partido en dos. Acá puedo aplicar propiedades de bases y exponentes. Bueno, acá dice como tengo una multiplicación, entonces se aplica esto. Pero esto no me va a dar esto, o sea que se parten en dos funciones, uno que dependa de x y uno depende de y. Por tanto, no se puede. ¿Los límites son numéricos? Sí. Esa es otra condición, ¿verdad? Pero cuando se puede partir, se aplica. Pero cuando acá, por ejemplo, no se puede partir más, no. Ah, entonces tengo que hacer como hemos hecho al principio. Tengo que resolver acá y después voy a la última variable. Ya, eso tengan en cuenta si es que quieren resolver esta parte, ¿ya? Espera un momento. Ya, entonces no puedo, ¿verdad? Ese es. Hay que saber reconocer. Ya, entonces, eso es para que se den de cuenta. ¿Cuándo pueden aplicar esto? Ya, entonces, esto lo resolvemos de forma directa. Más directo, ¿no? Ya, entonces decimos acá, tengo la integral. Tengo la integral. Bueno, dice que tengo la integral. Entonces digo, resuelvo la primera integral, que va a ser x al cuadrado. Y eso va a ser x al cubo sobre 3. Esto evaluado desde 0 hasta 2. Integro también directamente esto. Integral de y va a ser y al cuadrado sobre 2. Y esto evaluado desde 1 hasta 3. Entonces digo, acá debo de evaluar 2 y 0. Pero el 0, si se han dado cuenta, cuando yo he colocado 0 acá, se ha vuelto 0. Cuando tengo un límite 0 acá y esto es un polinomio, por ende solamente hay que evaluar en 2. Cuando es un polinomio. No cometan el error que cuando tienen una exponencial. Y hay que evaluar desde 0 hasta 2, digamos. ¿Por qué? Muchos a veces se confunden, piensan que, así dicen, si aquí 0 les reemplazo a x, va a ser 0, entonces, no, ¿para qué voy a evaluar en 0? Me da 0, solamente en 2. Y hacen lo mismo acá, dicen, solamente entonces esto va a ser e elevado a la 2, en vez de x2. Listo, el 0 me va a dar 0, lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo ahí en 0, por propiedades de base y exponentes, esto me va a dar 1. Por tanto, voy a tener e2 menos 1. Mucho ojo. Analicen bien antes de evaluar. Pero en este caso, como es polinomio, no hay problema. ¿Ya? Eso porque a veces nos gusta hacer de forma directa, ¿verdad? Nos queremos saltar varios pasos, queremos hacer directo. Ya. Entonces acá, evaluamos. 2 al cubo sobre 3. Hemos dicho que el 0 iba a dar 0. ¿Para qué evaluar? Acá voy a tener 3 al cuadrado sobre 2. Acá 1 al cuadrado sobre 2. Entonces acá voy a tener 8 tercios esto es homogéneo, esto nos daba 9. 9 menos 1, 8. ¿Verdad? Sobre 2. Esto se simplifica, 2, 1. 4 por 8, 32. Por tanto, la integral es 32 tercios. ¿Han visto? Como que más directo, ¿verdad? Más directo. Y más, pero solamente cumpliendo las condiciones que yo les había dicho. No se aplica siempre. O sea que sí o sí tendríamos que evaluar tendríamos que hacer este paso, ¿verdad? Iterado. Iterado te mencionan, ¿verdad? Esto en límites de integración, ¿verdad? En límites dobles. ¿Ya? Preguntas. Ya nos damos. Ya, entonces ahora tenemos el siguiente ejercicio, donde el límite de integración acá depende de x. ¿Ya? Depende de x. Y tengo esta función. Acá hay algo muy particular, fíjense. Acá, acá es diferencial de y, pero sus límites de integración son en x, porque al momento de evaluar me tiene que dar en función de x
Cuestión que al momento de llegar a la diferencial de x, estos tengan solamente variables que dependan de x. Y si fuera esto, se ve lo mismo. ¿Qué tal si yo tengo acá? Entonces tengo que tener acá un límite de integración que dependa de y. ¿Ya? O sea, la función, una variable que depende de y esto va a ser x, ¿verdad? Y cuando yo evalúe esta función que depende de y, en lo que hay acá, entonces en la parte final me tiene que dar solamente variables de y. Esa parte tienen que comprender bien, ¿ya? Cuidado que se confundan. ¿Por qué? Esta parte es un poquito complicada, ¿verdad? Entonces, incluso acá ya se aplica lo que son coordenadas polares, cilíndricas y esféricas, ¿ya? Entonces procedemos a resolver, ¿ya? Procedemos a resolver. Ya. Acá ya no puedo aplicar lo que hice en el anterior ejercicio, porque acá el límite de integración, acá depende de x. Claro, acá se podría partir en dos funciones. Yo puedo decir 4y al cuadrado y lo puedo multiplicar por 1. Digo que este 1 es la función que depende de x. Y esta va a ser la función g que depende de y. ¿Se puede hacer eso? Sí, bingo. Pero acá los límites de integración no son numéricos. Acá es una función. Por tanto, no aplica lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Solamente para numéricos y que se puedan representar en dos funciones de cada variable. Ya, listo, entonces, manos a la obra. Como hemos empezado, ¿verdad? Como hemos hecho al principio. 0 hasta 1. El 4 es constante, ¿verdad? Es constante. Ah, miren que acá no se... A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es la integral de exponencial elevado a la y cuadrada? ¿A qué es igual esto? ¿Qué me dice cuánto es la integral de exponencial elevado a la y cuadrada? Porque esta es la integral que debemos de hallar. Y elevado al cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. ¿Se podrá resolver esa integral? Pregunta. No, sí. ¿Y qué pasa si Tiene eso entra en su primitiva. examen? Ya fueron. Cambiar los límites de integración, no, sí. ¿Han hecho eso con el docente? Sí. Ya, bien, haremos eso. Eso. Fíjense, a veces las integrales son medio complicadas desde un orden de integración. Ustedes pueden escoger el orden de integración que ustedes quieran, ¿ya? Que ustedes quieran. Pero hay momentos en el cual acá la integral se complica. Entonces, digo, si yo quisiera tomar el orden diferencial de y, diferencial de x, entonces no me conviene porque tengo que hallar esta integral y esta integral está medio complicada. Tendría que usar métodos numéricos tal vez para resolver esta integral o algún otro truco, ¿verdad? De cálculo. Entonces como que no me conviene. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser cambiar los límites de integración. ¿Qué hemos hecho al principio? Reconocer los límites de integración. Acá vamos a reconocer los límites de integración. Veamos. Como aquí está diferencial de y, por tanto, estos son sus límites de integración. ¿Desde dónde hasta dónde va? Desde 2x hasta 2. Y de x, ¿cuál van a ser sus variables? Bueno, sus límites de integración en todo caso. Desde 0 hasta 1. Eso es lo primero que debo de reconocer. Ahora, como aquí tengo desigualdades, entonces lo que voy a hacer acá va a ser lo siguiente. Digo, esta y la voy a igualar con esta ecuación. O sea, y igual a 2x. Lo mismo con el límite superior. Voy a decir y igual a 2. Lo mismo con x. X igual a 0. Y lo mismo con su límite superior. Voy a decir x igual a 1. Y esta va a ser la región. ¿Qué pasó?
Aquí está. No sé qué hice, ya. Esta va a ser la región que debemos de hallar, ¿ya? ¿Esto qué es? Es una recta. Esto es una recta, es una recta, es una recta. ¿Qué hacemos? Hay que graficar. ¿Cómo graficamos? Fácil, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, una recta, lo coloco en su forma. Ah, ya está en su forma esto, ¿verdad? Dice que su ordenada conocida es b igual a 0. Su pendiente, ¿a qué va a ser igual? 2. Aquí un 1 va a tener. Por tanto, aquí estos pasos en... Eso me han enseñado en el colegio, ¿verdad? Algunos deben saber esto. Pasos en Y. O sea, ubico acá el 0. En la recta, ubico este 0 y digo, ¿cuántos pasos en X? 1. ¿Cuántos pasos en Y? 2. 1, 2. Como es positivo, estos 2. Si fuera negativo, hacia abajo. Entonces, la unión de estos dos puntos es mi recta, pasando por el origen, ¿verdad? Porque es la ordenada conocida. Así se dice. Si quiero Y igual a 2, igual. Perdón, acá es Y igual a 2, ¿verdad? Es horizontales. ¿Cómo es Y igual a 2? Acá Y igual a 2. X igual a 1, esa ya es vertical. Pero a veces les cuento que se tarda en hacer este análisis, ¿verdad? Y como estamos de manera virtual, la ventaja que ustedes tienen es que están con la tecnología, ¿verdad? Esto lo podemos hacer así como así, con análisis. Incluso con, ¿qué tal si nos tocaba acá una parábola? Igual, se hace un análisis, ¿verdad? Incluso acá. ¿En qué punto va a ser intersección con con esta recta y igual a 2? Esta recta y igual a 2x. Acá lo único que hacemos es reemplazar este 2, bueno, este y igual a 2, reemplazamos acá, por tanto x va a ser 1. Entonces fíjense, de esa manera se halla. Pero para ahorrarnos trabajo, lo que vamos a hacer va a ser usar, ¿qué vamos a usar? GeoGebra, ¿ya? Pero esto lo estoy mencionando así, esto para acelerar, para tratar de resolver lo más rápido posible, ¿ya? Ya cuando sea presencial, entonces ya, ahí ya fueron, porque a veces te prohíben el celular, ¿verdad? Te prohíben la computadora. Entonces, vamos a hacer esto. Ya, vamos.